Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo creo que Dios está aquí, amén. Me acomoda aquí mi computadora. Amén. Fíjense que mi sermón iba por otro lado, ¿verdad? Iba a predicar de otro texto, pero el Señor me orillaba a predicar lo que hoy voy a predicar. Y Él nos confirma, amén. Él nos confirma lo que es su deseo, no el nuestro. Y escuchando la escuela dominical me evité muchos comentarios porque iba a spoilear mi predicación. Dije, les voy a dar muchos puntos, mucha información de mi sermón. Y dije, no voy a hablar hoy porque tiene mucho que ver con el mensaje, con la escuela dominical. Y de repente en la alabanza cantan y será llena la tierra de su gloria. Y yo digo, ay Señor, ¿qué quieres hablarnos hoy? ¿Verdad? Y damos gracias a Dios porque Él es soberano, amén, hermanos. Él es soberano y hoy nos permite estar aquí en este lugar, en esta hora. Hermanos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil esta carne reciente, amén. Y en estos días he estado empapándome acerca de la predicación, lo que es la predicación, lo que conlleva la predicación. Y gracias a Dios, pues aquí estamos para servir al Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que en lo que arranca mi computadora, ayer tuvimos en las clases de Instituto Canción. Yo llego siempre a las 9:20 y llegué y me metí a mi aula y estaba el hijo del director tocando el piano, es un maestro, y yo estaba escuchando que estaba cantando con voz alta, lo que nunca hace, ¿verdad? Y estaba cantando con la voz alta y dice que empezó a orar por todos los alumnos y de repente cayó la gloria de Dios ahí, hermanos. Algo tremendo, hermanos. Yo creo que Dios quiere disponer nuestro corazón, hermanos, para exaltar el nombre del Señor, amén. Yo creo que Dios quiere preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros, amén. Y hubo palabra del Señor en ese momento, hubo palabra de profecía, y algo que marcaba mucho ese momento era Cristo viene. Cristo viene. Era la palabra en esa hora. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Y uno de mis anhelos y una de mis cargas que yo tengo y por la cual no me he salido ahí es que realmente tengan un encuentro con Jesús. Yo platicaba con el director y he platicado con el director y yo le decía, cuando realmente sepamos a lo que venimos, van a pasar cosas diferentes. Dice, les decía, a veces llegamos y agarramos nuestro instrumento y tocamos notas y se queda simplemente en una clase, pero olvidamos que ahí está el Señor. Olvidamos que ahí está el Señor. Y les dije a los alumnos que estaban ahí, les dije, tenemos que prepararnos porque Dios va a hacer algo grande para nosotros. Y Dios me dio una palabra para el director y me decía el Señor que le dijera que si estaba dispuesto a dejar canción en sus manos, en las manos del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, amén. Póngase de pie en esta hora, sin más preámbulo, y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, yo lo leo, usted me sigue con su vista. Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese Pablo cómo llegó. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Señor, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, poderoso Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos, Señor, que tú derrames tu presencia en este lugar, Señor. Señor, tú sabes, Señor, que somos indignos, Señor, al estar en este lugar, pero tu gracia y tu misericordia, Señor, nos hace merecedores, Señor, de estar aquí. Te pido que tú derrames tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo en esta tarde, en este servicio, sobre estos oyentes, Señor, y que tu palabra penetre hasta partir el alma, Señor, las coyunturas, Señor. Oh, y que el alma quede expuesta a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fluyendo, Señor, en esta tarde, y traigas convicción a la mente, al corazón y al espíritu humano, Señor. Gracias te doy en esta tarde, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Yo en esta tarde, hermanos, quiero hablarles acerca de predicar eficazmente. ¿Cuál es el tema de esta tarde? A ver todos, ¿cuál es el tema de esta tarde? Predicar eficazmente, amén. Hermanos, hoy en día los púlpitos han menospreciado, manipulado, maltratado y diluido la predicación del evangelio, convirtiéndola en un tiempo divertido, chistoso, sarcástico, cómico. También la han usado para expresarles, también la han usado para hacer señalamientos personales, y la usan para justificarse, usando palabras rembombantes pero huecas, haciendo ilustraciones desordenadas como aventar Biblias, escupirlas, llenarlas de comida y todo ese tipo de aberraciones. Hoy se hace eso en las iglesias. Hoy se hace eso en las iglesias. Hoy la mayoría de las iglesias neopentecostales y las iglesias emergentes tienen grandes grupos de alabanza con demasiado performance, luces, grandes pantallas y sistemas de audio del último modelo. Imagínense un sonidazo. Bueno, y a mí me gusta que se escuche bien, hermanos, amén. Pero hoy eso tiene más énfasis. Hoy tiene más énfasis un buen tiempo de música. Y no se diga el momento de recoger las ofrendas. Pero los púlpitos están huecos, que ni Cristo es nombrado en la predicación, en los púlpitos de las iglesias. Hoy le tienen miedo a nombrar a Cristo desde un púlpito. Si no se nombra a Cristo, menos al Espíritu Santo. Hoy los púlpitos están pervertidos. Hoy en los púlpitos predica cualquier persona y cualquier tipo de predicación y cualquier tipo de tema, olvidando que Cristo es el centro de la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y hoy en esta tarde mi deseo es que conozcamos los dos principios para predicar eficazmente. Hoy quiero que conozcamos, hermanos, los dos principios para predicar eficazmente. Y el primer principio, mis amados hermanos, es no usando palabras persuasivas de humana sabiduría.
El primer principio, amados hermanos, es no usar palabras persuasivas de humana sabiduría. El pastor de la iglesia del Señor Jesucristo, que está en República Dominicana, Sugel Michelén, define a la predicación de esta manera. Predicación es la comunicación de forma de un discurso oral, de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras, a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de toda la personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades de un auditorio. Fíjense lo que es la predicación. Es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de toda la personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades del auditorio. Hermanos, el apóstol le escribe a los corintios en su primera carta y les agradece a Dios por los dones espirituales que se manifestaban en esa iglesia. También los exhorta a dejar de lado las contiendas y las divisiones. Pablo también deja claro que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo también les recuerda cómo es que llegó a Corinto a predicar el evangelio. Hermanos, Corinto era una ciudad griega que tenía acceso por un lado al mar Adriático por el puerto Laqueo y al mar Egeo por el puerto Cencrea. Ambos puertos eran frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales de las dos maneras. Corinto era además un centro de incesante afluencia de peregrinos que desde lejanos lugares acudían a rendir adoración a las diversas divinidades que en ellas tenía en sus santuarios. Algunos dicen que estaba la diosa Diana, algunos decían que estaba el dios de la guerra Ares, algunos decían que había ciertos tipos de dioses ahí, y ellos venían a la ciudad a rendir adoración a esas diversas divinidades, a los santuarios de Corinto. La ciudad, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Corinto era una ciudad rica pero depravada, y esa ciudad degenerada donde el apóstol Pablo fundó una iglesia. Hermanos, Pablo le recuerda en su primera carta y les dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo llegó a Corinto tras haber sido azotado, encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y de Berea, así como de ser despreciado en Atenas. Pablo pudo haberse debilitado en su vigor físico, y en medio de esta debilidad declaró ser más fuerte. Es por eso que Pablo llegó a Corinto en debilidad, pero esa debilidad no detuvo el plan que Dios tenía para Pablo en Corinto. A pesar de la condición de Pablo, a pesar de la condición del apóstol, él nunca comprometió la predicación y la enseñanza del evangelio de Cristo. Pablo tenía bien definidos los principios para una predicación eficaz. Pablo tenía bien definidos los principios para una predicación eficaz. Y en vez de quejarse, el apóstol le dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el contexto en el que Pablo se encontraba, era fácil cambiar el mensaje. Podría haberse quejado por su situación física.
También pudo haberse amoldado al contexto cultural de la ciudad. También ceder a la presión social que Corinto tenía en ese tiempo y estaba viviendo. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo les dice: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hermanos, la persuasión y la sabiduría eran comunes en el tiempo de Pablo. En esta ciudad, la gente crédula era blanco fácil para estos plausibles aporreapúlpitos. Corintio también facilitaba la tarea para los que tuvieran un ligero recubrimiento de falsa retórica y de una débil reflexión. En Corinto, las palabras persuasivas de humana sabiduría iban a tener efecto en los oyentes de la ciudad por su facilidad de convencimiento. Si Pablo hubiera amoldado el mensaje al contexto cultural de Corinto, los de Corinto hubieran creído esas palabras. Ellos eran blancos fáciles. Dice aquí la historia que ellos eran blanco fácil para las débiles reflexiones. Ellos se creían todo. Ellos se creían todo. Tenían un ligero recubrimiento de credibilidad y ellos se creían todo. Y es por eso que Pablo, si hubiera amoldado su mensaje, los corintios lo hubieran creído, hermanos. Pero Pablo no hace eso. Hoy en día parece que tenemos en la sociedad el mismo contexto cultural de Corinto hace 2000 años. Depravación, inmoralidad, personas que no razonan y en todo se creen y todo se creen, gente sin criterio y sin discernimiento. Que hoy podemos apelar a las palabras persuasivas de humana sabiduría y exponerlas en el púlpito y la gente lo va a creer, porque hoy la gente está desviada en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, y no tiene bases sólidas. Las bases sólidas de la comunidad, las bases sólidas de la sociedad están desapareciendo, y es por eso que todas las iglesias actualmente están amoldando los mensajes a la forma de pensar de nuestra sociedad. Palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en las redes sociales hay sermones de los dinosaurios, de las Torres Gemelas, de Estados Unidos, de Israel, de las pirámides, de las naves extraterrestres, de política, de los libros apócrifos, del libro de Enoch. También hay sermones donde se alegorizan los pasajes, usan textos fuera de contexto para decir algo que ellos quieren y no lo que enseña el pasaje. El movimiento judaizante es muy apantallante con el hebreo porque lo hablan. Hoy el movimiento judaizante, hermanos, se creen que vienen directamente de los hebreos, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? No, pues tú eres hebreo. Vente acá con nosotros. Hermanos, México es el bastión del judaísmo más grande de Latinoamérica. Hay personas con cara como la de nosotros. Yo no tengo una cara de hebreo. Yo no tengo cara de hebreo, hermanos. Yo tengo cara de mexicano. Pero hay personas como yo creyéndose sacerdotes, hermanos, sumos sacerdotes. Y luego ya no dicen que van a ir a la iglesia, dicen que van a ir a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la sinagoga. Es que dicen que van a ir a la sinagoga. Y es muy apantallante escuchándolos hablar hebreo, hermanos. Hermanos, eso no es predicación. Eso es simplemente pantalla. Hermanos, hoy en día los predicadores que se han atrevido a decir que el libro de Enoch lo sacaron del canon de las escrituras porque tenía que ser interpretado científicamente. Hermanos, eso es una barbaridad. Hablar del libro de Enoch
es una barbaridad. Y todavía dicen que lo sacaron del canon porque había que estudiarlo científicamente. Eso es una barbaridad, hermanos. Eso es una barbaridad. El libro de Enoc salió del canon porque el tiempo en el que fue escrito, primero no fue por Enoc, y fue en 3 etapas diferentes y hubo saltos de tiempo muy grandes. Por eso lo sacaron, porque no había algo sólido. Pero dicen que lo sacaron porque tenía que ser estudiado científicamente. Hermanos, hablar con datos científicos suena interesante y fiable cuando la ciencia no es un método interpretativo de las escrituras. No interpreta la Biblia a la luz de la ciencia. Eso es un error y eso es una aberración. La Biblia se interpreta a sí misma. Es un libro gramatical e histórico que no necesita nada más para interpretarse. Pero las palabras repompantes y rebuscadas, la ciencia, los métodos científicos, hermanos, la ciencia lo único que ha hecho a la Biblia es decir qué libros sí son verdaderos y qué libros no son verdaderos. La alta crítica. Pero la Biblia no se expone científicamente, sino en su contexto. La Biblia no es un método, la ciencia no es un método para interpretar la Biblia. Hoy en día cualquier persona predica de todo lo que se le venga en gana. Pero Pablo deja claros sus principios para una predicación eficaz. Y un principio es no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. No predicar con principio, no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo, si hubiera querido, él podía haber usado un estilo oratorio, ya que él había estudiado la erudición secular en Tarso de Cilicia, la que Estrabón prefería como escuela de Atenas y Epímedes, Tito 1:12, y Mandano, 1 Corintios 15:13. El desarrollo intelectual griego fue un elemento importante en la preparación del camino del evangelio, pero no logró regenerar al mundo, lo que demostró que para esto hacía falta el poder sobrehumano. El judaísmo helenista, grecista en Tarso y en Alejandría fue el eslabón entre las escuelas de Atenas y las rabínicas. No pudo haber otro suelo natal más propicio para el apóstol de los gentiles que la ciudad de Tarso. Libre como Esteban en las influencias pervertidas de Roma, de Alejandría y de Atenas, tenía al mismo tiempo la ciudadanía romana que lo protegía de la violencia repentina. Además fue criado en la divina ley hebraica en Jerusalén. Hermanos, todo esto es el currículum de Pablo. Pablo pudo haber apelado a su sabiduría. Pablo pudo haber apelado a su experiencia. Pablo pudo haber apelado a todo lo que él sabía, pero sin embargo, Pablo no lo hizo así. Pablo pudo haber mostrado su escuela y su erudición, pero él no lo hizo. Hermanos, a veces los que predicamos estamos tan llenos de conocimiento que lo que queremos hacer es dar a conocer a la gente que sabemos más que ellos. Pero estamos equivocados. No debemos no rendirnos a la predicación falsa. Y a veces lo maquillamos con las palabras de sana doctrina. No, hermanos, la predicación no son palabras persuasivas de humana sabiduría, ni elocuencia, ni una excelente oratoria. No se trata de pantallar gente, se trata de que vean a Cristo Jesús a través de la predicación. Se trata de que vean a Cristo Jesús a través de la predicación, hermanos. Así como Pablo, hermanos, tenemos que tener este principio de no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y con esto no le digo que no estudie y que no se prepare. Estudie y prepárese.
Use la hermenéutica y la homilética. Use la exégesis y la teología para un buen sermón, pero no comprometa el mensaje con palabras humanas de este mundo. No comprometa el mensaje de Dios con palabras de este mundo retorcidas. Pablo sabía que la sabiduría de este mundo estaba enloquecida por la obra de Dios. Pablo sabía, hermanos, que la sabiduría de este mundo estaba enloquecida por la obra de Dios. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, le dice Pablo a los de Corintios. Hermanos, esta sabiduría está retorcida. Esta sabiduría dice que es animal y perversa. Esta sabiduría solamente lleva a elevar el ego y solamente eleva el coeficiente. Pero hermanos, ese coeficiente no te va a salvar. Esa sabiduría no te va a salvar. Pablo sabía que la sabiduría de este mundo estaba enloquecida por obra de Dios. Hermanos, Pablo hacía un énfasis en que su predicación no era con sabiduría de este mundo. Pablo hacía un énfasis que con las palabras que vino a predicar a Corinto no venían de este mundo. Pablo lo repite 3 veces en Corintios capítulo 2 versículo 1, en el capítulo 2 verso 4 y en el verso 13. No con palabras de sabiduría de este mundo. Hermanos, es necesario mencionar que la sabiduría de este mundo está enloquecida, pero Pablo habla de una sabiduría de Dios. Hermanos, no usemos el texto de segunda de Corintios 3:6 para decir que no debemos estudiar la sabiduría de Dios porque la letra mata. Ese texto está fuera de contexto. Más bien este pasaje fortalece lo que Pablo enseña acerca de la sabiduría del mundo y la demostración del Espíritu. No use este pasaje para decir es que la letra mata y yo no voy a estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque me va a matar, me voy a morir. No, hermanos, no use este pasaje fuera de contexto. Léalo en otra versión para que vea lo que significa la letra. La letra en otra versión significa la ley. La ley mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, debemos estudiar, debemos aprender acerca de la sabiduría de Dios. Estudiar la sabiduría de Dios es lo que nos va a mantener firmes. Hermanos, comprometámonos a predicar eficazmente siguiendo este primer principio. No ceda a la presión cultural, ni social, ni el contexto actual. No ajuste el mensaje a lo que ellos quieren oír. Como dice Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Pablo le escribe a Timoteo, pero mientras Timoteo era pastor de Éfeso. Éfeso era una iglesia teológicamente correcta. Y Pablo lo previene que vendrá el tiempo que no sufrirán la sana doctrina y teniendo comezón de oír, fíjese lo que dice, se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias, usando palabras persuasivas de humana sabiduría, en pocas palabras, y apartarán del oído la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Hoy vivimos ese tiempo. Hoy lo que dijo Pablo a Timoteo, muchos pastores y predicadores desde un púlpito lo están haciendo. Hoy queremos usar, tenemos comezón de oír, hoy queremos escuchar de este tema, ¿verdad? Hay temas muy atrayentes para el ser humano. Hermanos, pero Dios puso un límite, que no podemos pasar ese límite. Pero hoy estamos viviendo ese tiempo, hermanos. No seamos como, no usemos, o más bien usemos este principio, hermanos, de no predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Amén. Hermanos, prediquemos eficazmente. ¿Cuántos quieren predicar eficazmente? ¿Cuántos quieren predicar eficazmente? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa tarde?
Bueno, parece como que un poquito como que no sé, pero cuando yo predico salen algunas personas, pero damos gloria a Dios, amén. Damos gloria a Dios. Hermanos, el segundo principio, ellos se lo pierden. El segundo principio para predicar eficazmente es con demostración de espíritu y de poder. Con demostración de espíritu y de poder. Hermanos, repito otra vez la definición de predicación. Predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de una personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades de un auditorio. Eso es la predicación, hermanos. La predicación cristiana no se limita a hacer referencia a Cristo. La predicación cristiana no se limita a hacer referencia a Cristo, sino que también le ofrece incluida todo lo que Cristo es. Que el evangelio no solo te presenta a Cristo, no solamente te lleva a Cristo, no solamente te muestra a Cristo, sino que te enseña quién es Cristo y todo lo que Él es. El evangelio de Cristo no se puede predicar desde una perspectiva humana y carnal. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará en las mentes, corazones, voluntades y conciencias de nuestros oyentes. Hermanos, partiendo de los principios de Pablo que presenta en Corintios capítulo 2 versículo 4, el creyente no podrá transmitir el mensaje de Cristo y mucho menos llevarlos a Cristo por meras palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que se necesita más de un cúmulo de información para predicar a Cristo. Se necesita lo que el apóstol Pablo dependía del Espíritu Santo y de poder. Y no se necesita un cúmulo de información ni de sabiduría de este mundo. Se necesita de lo que el apóstol Pablo dependía, del Espíritu Santo y de poder. Hermanos, San Pablo era judío de Tarso, en la ciudad de Turquía. Saulo, ciudadano romano, culto e instruido en las escuelas judías de Jerusalén. Tenía una buena formación greco-helenista. Conocía el griego y el latín. Hijo de un tejedor de tiendas, que había aprendido también el arte manufacturero del padre. A pesar de todo su currículum, Pablo no cedió ante su gran conocimiento, sino que más bien lo tenía como basura. Filipenses 3:8. El apóstol ahora sí hace una apelación y les dice: yo no dependo de la sabiduría humana, yo dependo total y exclusivamente del Espíritu Santo y del poder. ¿Cuántos dicen amén? En el contexto en el que se encontraba Pablo, cualquier persona hablaba de sabiduría, de filosofía y de oratoria, y se vivían todos y se creían todos un sabelotodo. Y aunque Pablo sabía todo, en Corinto se necesitaba una persona llena del Espíritu Santo y de poder. A pesar de que Corinto era una ciudad llena de filosofías y de sabiduría, Corinto no necesitaba una persona más sabia que todas las demás. Corinto necesitaba una persona llena del Espíritu Santo y de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una persona con intelecto y un coeficiente más elevado que los demás solo iba a destacar más que los demás.
Una persona con un intelecto y un coeficiente más elevado que los demás solo iba a destacar más que los demás. Pero una persona llena del poder de Dios levantó una iglesia en medio de la inmoralidad y la abominación. Una iglesia de puros gentiles en donde los dones del Espíritu Santo estaban fervientemente activos. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Una persona más inteligente o más sabia solamente se iba a ser más sabia y más sabio que todos los demás. Pero una persona llena del poder de Dios levantó una iglesia en medio de la inmoralidad y la abominación. Una iglesia con puros gentiles, porque los judíos le dijeron que no a Pablo en Corinto, en donde los dones del Espíritu estaban fervientemente activos y donde el poder de Dios se movía de una manera sobrenatural. Corinto no necesitaba a un filósofo más. Los griegos ya tenían a Aristóteles. Los griegos ya tenían a demasiados filósofos. Los griegos necesitaban que una persona llena del Espíritu Santo llegara a arribar la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Aguascalientes no necesita una persona más elevada que otra, con una sabiduría más alta que otra. Aguascalientes necesita personas llenas del Espíritu Santo y de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En este principio está desapareciendo lentamente de los púlpitos. Se creen tan independientes que el Espíritu Santo ha quedado en un segundo término, ignorando que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1 verso 8 que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús le dice que cuando venga el Espíritu Santo, ellos serán testigos, pregoneros, predicadores del Evangelio de Cristo por todo el mundo, siendo el Espíritu Santo que les da poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pablo sabía bien este principio y él no era independiente, él era totalmente dependiente del Espíritu Santo de Dios. Él era totalmente dependiente del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo: yo no vengo a ustedes con palabras humanas o persuasivas de humana sabiduría. Aunque él las tenía, aunque él estaba lleno de eso, Pablo lo tenía como basura. Pablo pone como sus credenciales el Espíritu Santo y el poder. Déjame decirte en esta tarde, iglesia, que tu credencial más grande que puedas tener es el Espíritu Santo avivando tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿saben por qué a veces no hay frustración en cada uno de los departamentos y ministerios de la iglesia? ¿Por qué no ves frutos en tu departamento? ¿Por qué no ves frutos en tu liderazgo? Porque pensamos en todo menos en el poder del Espíritu Santo. Dependemos de las hojas para las clases de los niños. Dependemos del expositor para la escuela dominical. Dependemos de los acordes y los tonos. Dependemos de la homilética y la hermenéutica en la música de la iglesia. Hermanos, debemos depender del Espíritu Santo para ser eficaces, no solo en la predicación, sino en el desarrollo de los ministerios de la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser dependientes del Espíritu Santo para ser eficaces no solo en la predicación, sino en el desarrollo de los ministerios de la iglesia local. Que cuando la clase de los niños, usted imparta la clase de los niños, ellos vean el fuego y el poder del Espíritu Santo y que algo nuevo hay ahí. Que al dar la escuela dominical, el Espíritu Santo nos dote de sabiduría. Que cuando prediquemos este sermón, la gloria de Dios descienda y que el Espíritu Santo nos persuada.
Que cuando toquemos los cánticos, el Espíritu Santo sea evidente en nuestra vida. Que cuando demos ese café y ese pan, ese folleto, todas las obras que hacemos en la iglesia, sea en total dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me puedes traer mi agua, por favor, James? Hermanos, debemos depender totalmente del Espíritu Santo. Debemos depender totalmente del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, hermanos, tenía este principio muy arraigado. La demostración del Espíritu Santo y de poder es algo con lo que la iglesia primitiva vivió. Este principio estaba activo en la iglesia. Dice Hechos capítulo 6 verso 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Buscad entre vosotros, hermanos, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Hermanos, si para servir a las mesas se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, cuánto más para predicar a los creyentes, cuánto más para predicar a los incrédulos, cuánto más para pararse en un púlpito, cuánto más para pararse en una banca y predicar el evangelio. Si para servir un plato de frijoles se necesitaba el Espíritu Santo, cuánto más para predicar la gloriosa o el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Pablo sabía bien que depender del Espíritu Santo era quien hacía la obra en los oyentes y quien asimismo le daba autoridad y poder. La predicación de Pablo no era fría ni seca, era poderosa, ya que era el Espíritu Santo quien lo respaldaba al exponer las verdades divinas a los corintios. La predicación de Pablo no estaba cargada de poder. La predicación de Pablo, estaba cargada de poder. Era una predicación dinámica, explosiva y ferviente. Hermanos, la iglesia pentecostal es una de las iglesias más crecientes en este último siglo por tener este principio arraigado a las bases pentecostales. Un predicador pentecostal, decía Israel en la mañana, se apellidaba, creo que Montoya. Dice que había un hermano que se convirtió, pero no sabía leer ni escribir, y que traía su Biblia bajo el brazo y le hablaba a una persona y le decía: léame este versículo. Y cuando él escuchaba el versículo, comenzaba a predicar. Estos son las bases del pentecostalismo, en donde las más denominaciones no han llegado. En las rancherías, en los desiertos, en las montañas, en las sierras, en los lugares más recónditos, un predicador pentecostal fue a predicar la palabra del Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es en total dependencia del Espíritu Santo. Eso en total dependencia del Espíritu Santo. Eso es gracias a un hombre que predicó con demostración del Espíritu y de poder. Estableció una iglesia donde los demás no pudieron establecerla. Un predicador pentecostal, con sus zapatitos rotitos, con su saco sucio, con su camisa ya deslavada, con sus pantalones bien arrugados, ahí estaba el pastor predicando en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Siéntase agradecido porque una persona vino a México a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede dar usted una palma, una ofrenda de palmas en esta hermosa tarde? Hermanos, queremos ver la mano de Dios en la iglesia. Quiere ver su mover y su presencia en este lugar. Rinda su ministerio a Él y deje que el Espíritu Santo
avive su ministerio. Deje de depender de usted y dependa completamente del Espíritu Santo. Ríndase al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo sabía que Pablo sabía que sin el Espíritu Santo no iba a llegar muy lejos y que era necesario demostrarle a los de Corintios que su predicación no era como la de esos sofistas que andaban por ahí, o los filósofos que andaban en los areópagos enseñando sabiduría y debatiendo cosas de este mundo, sino que su predicación era con demostración de espíritu y de poder, que la sabiduría de este mundo estaba enloquecida, pero que había una sabiduría plena, inerrante e inefable, que supera la psique y los pensamientos más elevados de este mundo, y esa sabiduría se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pablo dependía del Espíritu Santo. Pablo debatió la sabiduría de este mundo y les puso un argumento más grande que no pueden debatir. Para vosotros los que hemos creído, sea gentil, judío, griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los corintios no necesitaban más filósofos, ni necesitaban más sofistas, ni necesitaban más personas que enseñaran. Corinto necesitaba personas llenas del Espíritu Santo. Hermanos, a pesar de la condición física del apóstol Pablo, Pablo no le sacó y le dijo: aquí estoy yo, no con el pensamiento que ustedes piensan que tengo. Yo vengo con la demostración del Espíritu y de poder. Y si tú quieres creer, bueno, y si no quieres creer, vas a estar condenado. Hermanos, el Espíritu Santo es quien hace predicador a un predicador. Un predicador sin el Espíritu Santo simplemente es una persona que habla. Un predicador es hecho por el Espíritu Santo. Un predicador es lleno del Espíritu Santo. Un predicador es influenciado por el Espíritu Santo. Un predicador que es influenciado por el Espíritu Santo predica eficazmente, aunque no tenga hermenéutica, aunque no tenga homilética, aunque no tenga exégesis. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, va a tener frutos donde quiera que predique el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, la predicación eficaz tiene como fin que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La predicación eficaz tiene como fin, dice el apóstol Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La predicación eficaz hace que los oyentes, hermanos, sean dirigidos, y que su fe no esté fundada hermanos, en la sabiduría de este mundo, sino en el poder de Dios. Hoy predican para que las personas se queden en una iglesia y no se queden en el reino de los cielos. Hoy predican para que las personas llenen las bancas y no para llenar el reino de los cielos. Hoy se predica un mensaje amoldado para hacerte sentir cómodo, para hacerte sentir a gusto, cuando las llamas del infierno están tocando la planta de sus pies. Predica, no comprometas la palabra del Señor. Predica eficazmente. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, predicar eficazmente tiene como fin que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si tu predicación no está causando eso, déjame decirte que tienes que retomar estos dos principios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Quieres que pase algo en tu ministerio? ¿Quieres que pase algo con los jóvenes? ¿Quieres que pase algo con los varones? Depende del Espíritu Santo. Él es el que te va a dar testimonio. Él es el que te va a usar. Él es el que te va a dirigir. Él es el que va a hacer que la obra prospere en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que mi palabra y mi predicación, su enseñanza y su predicación, su doctrina y su predicación, dice Pablo, que tenían demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Usted, con esto quiero concluir, hermanos. Usted puede hacer el discurso más emotivo y decorado y con una buena retórica, pero si no está Cristo, ese mensaje es basura. Puede predicar sus experiencias y sus testimonios, pero si Cristo no está, ese mensaje es basura. Puede hablar de ciencia y de política, de dinosaurios y extraterrestres, de las pirámides y de los nefilims, y de las naves extraterrestres y de los reptilianos. Puede hablar de lo que sea, pero si Cristo no está en su mensaje, ese mensaje es basura y no sirve para nada. Palabras huecas, dice Pablo, persuasivas de humana sabiduría. A mí no me van a salvar las torres gemelas. A mí no me van a salvar los reptilianos. A mí no me van a salvar los dinosaurios ni los alienígenas. A mí me salva el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Y si su predicación fue con demostración de espíritu y de poder, Cristo será el centro de su predicación. Fácil. Si su predicación fue con demostración de espíritu y de poder, Cristo será el centro de su predicación. Hermanos, estos dos principios nos ayudarán a predicar eficazmente para que Cristo sea revelado al corazón de los oyentes y no sean tus palabras persuasivas de humana sabiduría que quieran quitarle el lugar a la demostración del Espíritu y de poder que nos lleva a Cristo. Hermanos, estos dos principios nos ayudan a predicar eficazmente para que Cristo sea revelado al corazón de los oyentes y no seas tú ni las palabras persuasivas de humana sabiduría que quieran quitarle lugar a la demostración del Espíritu Santo y de poder que nos llevan a Cristo. Y en esta hermosa tarde, ¿quieres poner de pie? El púlpito está abierto. ¿Cuántos quieren predicar eficazmente? ¿Cuántos quieren predicar eficazmente? Si usted quiere predicar eficazmente, pásele acá al frente. Pásele acá al frente. Vamos, no.